El Valle de Cuatro Ciénegas es un área que abarca más de 84,000 hectáreas, donde hay alrededor de 250 pozas con manantiales, ciénegas y humedales, y que alberga a por lo menos 80 especies endémicas, es decir, que solo viven en esta región del planeta. Por mucho tiempo, la sobreexplotación de sus pozas y manantiales redujo considerablemente este ecosistema. Por ello, el Gobierno de México, en coordinación con autoridades estatales y municipales, además de usuarios y sociedad civil, se han unido para restaurar y crear nuevas zonas de humedales. Se ha logrado la recuperación a la fecha de más de 40 hectáreas de humedal en el municipio de Cuatro Ciénegas, en el área protegida, sin afectación del uso del agua a nivel agrícola ganadero. Podemos lograrlo, en donde los actores principales son los usuarios del agua y los pobladores de esta región tan importante, que son quienes tienen que ayudarnos a marcar la pauta de la restauración. Este esfuerzo, Conagua ha impulsado un uso más sustentable del agua y diferentes acciones de tecnificación de riego, así como la construcción de nueva infraestructura hidráulica. A su vez, la CONAMP ha trabajado en iniciativas para restaurar los humedales y sustituir cultivos que requieren mucha agua. También apoya el control de especies invasoras y programas de cultura ambiental. Los problemas de agua, como es el de Cuatro Ciénegas, son problemas muy complejos, en donde no solo participa el manejo del agua, tiene que ver con manejo de territorio, con desarrollo económico, con coordinación y la participación de muchos actores. Demostrar que es posible solucionar un problema tan complejo, o al menos en una parte. Sin embargo, para recuperar todo lo que hace falta y avanzar mucho más decididamente, se necesita que participen otros actores. En mi vida yo nunca la había visto con este nivel, al tope y ya descargando agua de excedente. Estos proyectos que se están implementando y que tienen éxito, hay que replicarlos. Estamos recuperando humedales y estamos recuperando agua. Hace uso de la palabra la directora general de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, maestra María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente, licenciada Yolanda Cantú Moncada, presidenta municipal de Cuatro Ciénegas, biólogo Roberto Aviña, comisionado nacional de áreas naturales del gobierno. Al inicio de su gobierno, señor presidente, la recuperación de Cuatro Ciénegas se nos presentaba casi como exclusivamente un problema de agua. Hoy entendemos que es mucho más complejo de resolver, pero no imposible. Es sobre todo un asunto de ordenamiento territorial, de manejo ambiental y del agua, de modelo de desarrollo económico, pero en especial es un reto que requerirá la suma de voluntades, visiones, ideales de todos los sectores de la sociedad y de los 3 niveles de gobierno. En el valle donde estamos podemos ver flora y fauna única en el mundo que habita aquí desde hace millones de años, pero también vemos un sitio que es hogar de muchas familias, de tierras de cultivo para productores de alfalfa, avena y nogal, y un sitio privilegiado para el desarrollo turístico. En este contexto, hay que asegurar el agua para recuperar humedales milenarios, pero también hay que garantizar el abastecimiento para los asentamientos humanos, el turismo y los agricultores. Y hay que ordenar todas estas actividades sin afectar importantes fuentes de empleo. El día de hoy visitamos una poza que es el resultado de un ejemplo de colaboración interinstitucional y de los 3 órdenes de gobierno, primordialmente. Y aquí es a donde se hablan, aquí es así como de quienes habitan o están interesados en la recuperación del valle. Para mejorar la gestión del agua, por una parte, la CONAMP, con su presupuesto y con apoyo de fundaciones, seleccionó los sitios de actuación para recuperar y para hacer los trabajos de recuperación. Quitaron árboles y plantas que necesitaban mucha gente, mucha agua, y se procedió a la capacitación ambiental. Por otra parte, la Conagua, usando sus reglas de operación, modificó canales de riego y su forma también de manejo.
También la CONAMP instaló sistemas de monitoreo en el área natural protegida para entender mejor y evaluar la eficiencia de los procesos. Como parte de ello, quiero reconocer el esfuerzo de varios agricultores para comenzar a sembrar nopal, que necesita solo 1/10 parte del agua de la que requiere la alfalfa. Conagua también contribuyó con algunas acciones de tecnificación de riego y construcción de infraestructura hidráulica para hacer un uso más eficiente del agua y para que permitiera que hubiera excedentes de agua. Al poner una tubería se pudo tener un mejor uso y haber excedentes. Uno de los ejemplos más recientes es la sustitución en efecto de un canal de riego a cielo abierto en la poza La Becerra, la cual se vio en el video, por una tubería de riego. Con ello se evitan pérdidas de agua y se puede recuperar el agua para el río Garabatal. Se recuperaron así 50 litros por segundo y 12 hectáreas de humedal. Señor presidente, al inicio de su administración había 250 hectáreas de humedal, de las casi 84,000. Hoy, gracias a acciones como esta, hemos recuperado 41 hectáreas. En las zonas de Garabatal, La Becerra, La Pileta, Escobedo, Anteojos y con la participación, como lo mencionó el gobernador, de los 3 niveles de gobierno, del gobierno del estado, de la presidenta municipal y de los agricultores y privados, fue un esfuerzo muy importante. Se ha incrementado así en 16% para alcanzar 291 hectáreas. Por primera vez desde 1973, y como dije, con el apoyo de todos los involucrados, se logró revertir esta baja de los humedales. Participaron también la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Continuar implica tener una participación más decidida y la comprensión de todos los demás usuarios. Me gusta mucho cómo lo pone el director del área natural protegida, Juan Carlos Ibarra. Dice, estamos estirando el agua hasta ahorita lo más que podemos, pero ya la siguiente parte, pues necesitamos tener acciones más agresivas. Dice, ya no podemos estirar más la cobija. Así es como él lo explica. Y es muy importante preservar esta zona porque el Valle de Cuatro Ciénegas, además de ser el lugar con mayor biodiversidad en el mundo, conserva la historia de la vida y parte de la historia de este país. En el periodo precámbrico, hace 4.600 millones de años, unos movimientos de las placas tectónicas elevaron esta región y mantuvieron aislado el humedal, por eso se desarrolló unas condiciones muy específicas. En las aguas de esta poza se creó y se mantuvieron especies locales, entre ellas aún permanecen algunas, de las cuales se han infectado bacterias capaces de sintetizar el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. Eso hizo posible que la vida se desarrollara tal y como la conocemos ahora, como ocurrió en otros lugares. Hablamos de bacterias que han sobrevivido 2 glaciaciones. Se mantuvieron en el hielo, preservadas, como si el agua les hubiera tomado una fotografía. Así, de manera similar, nos hubiera gustado pedirle a ella, al agua, que como tomando una foto, dejara congelada la presencia aquí de Mariano Escobedo, en este sitio. Como mencionó el gobernador, es precisamente en la casa que vemos allá al fondo del lado izquierdo, en este rancho que era de don Jesús Carranza, padre de Venustiano Carranza, donde se mantuvo escondido al general Escobedo cuando huía de Porfirio Díaz. Quiero señalar 2 partes en la historia de la vida de Mariano Escobedo que tienen que ver con esta región. La primera parte la narra Paco Ignacio Taibó en su libro El general ese, que también mencionó el gobernador. El general Orejón ese. Y que se los recomiendo a todos leerlo, es muy divertido, y también ver un video de Paco Ignacio Taibó que está súper divertido y muy interesante. En ese entonces, es una parte anterior, es de cuando Porfirio Díaz era un general que apoyaba a Juárez. En ese entonces, Escobedo le preguntó a Díaz, ¿y dónde está el gobierno supremo, mi general? Y Porfirio le contestó, en el norte, en algún punto del norte. Y dile al presidente que sin apoyo no vamos a poder resistir en Oaxaca.
Así que Escobedo se vino al norte a buscar al presidente a Juárez, muy al norte. Aquí en el norte el general Escobedo se bajó el rango de general a capitán, porque nada más tenía 11 hombres y era muy poco ejército para un general y 2 coroneles. Para ello basta un capitán y 2 sargentos. En ese entonces las mujeres eran más patriotas que los hombres, insultaban a los blandos, escupían a los timoratos. Su tesón hizo que en Cuatro Ciénegas toda la población se pasara al lado de la chinaca, incluidas las autoridades oficiales del imperio, que solo lo eran de nombre. Nada era imposible en ese entonces, Juárez resistía. Las mujeres de aquí siguen siendo muy tesoneras y muy luchonas. La segunda parte la narra Carlos Tello Díaz, gracias a un libro que me prestó en San Francisco, y ocurrió después de la muerte de Juárez, luego de que Porfirio Díaz tomara el poder. Escobedo había huido a Estados Unidos y desde allí preparó un levantamiento y escribió un manifiesto el 11 de junio de 1978, en el que llama a Díaz usurpador y traidor degradado. Unos días después, Escobedo tuvo que cruzar la frontera de Texas con alrededor de 130 hombres, pero fue abatido de inmediato por el general Gregorio Soto. Díaz mandó un telegrama a los gobernadores que lindaban con Coahuila, en el que decía: don Mariano Escobedo solo huyó rumbo a Cuatro Ciénegas. Al descubrir su rastro, el coronel Ponciano Cisneros lo siguió hasta la hacienda que dominaba la zona, propiedad de Jesús Carranza, que es en donde estamos. Identificó a los caballos que montaba el general, por los que supo que estaba ahí, pero Carranza no lo quiso denunciar, fue hecho prisionero por Cisneros. Escobedo, cuando lo supo, salió de su escondite el 22 de junio, ofreció su vida a sus perseguidores a cambio de la libertad de don Jesús. Arribó después prisionero a Monterrey. Estos pasajes, en efecto, ojalá el agua los hubiera congelado, como en una fotografía. La presencia de Mariano Escobedo cuando estuvo aquí, como lo hizo también el agua con las bacterias milenarias, ojalá estuvieran congeladas, para recordar a aquel general que marchó con sus hombres hacia Querétaro, para sitiar durante 2 meses a las fuerzas imperialistas que recibió la espada de Maximiliano, símbolo de rendición, el 15 de mayo de 1865, y que se vino al norte a reunir un ejército para luchar contra el usurpador de Porfirio Díaz. Recuperar el agua para los humedales de Cuatro Ciénegas es recuperar la historia de la biodiversidad de esta región, pero también es recuperar la historia de nuestro país. Señor presidente, gracias a la visión integral de su gobierno, usted nos está permitiendo recuperar ambas historias. Muchas gracias. Sean tan amables.